Acaba de conocerse la encuesta Guarumo. Cepeda, según esa encuesta, es muy difícil de derrotar. Ya toma mucha distancia del segundo, que es el candidato Abelardo, y a su vez, una tremenda distancia de los pocos que tienen posibilidad. La pregunta que este fin de semana se están haciendo los partidos políticos y sus candidatos es: ¿qué hacer? ¿Para qué la consulta, por ejemplo? Pero sobre todo, si el centro y la derecha no resuelven unirse alrededor de un solo candidato, según esta encuesta, va a ser muy difícil derrotar a Cepeda. Fantástica y bendecida semana 5 de este 2026. Como siempre, deseamos que todos tengan una semana de éxito, una semana de victoria, y también que sea una semana de éxito y de victoria en nuestro sueño colectivo que tenemos de continuar la transformación de nuestro país. Hoy se están cumpliendo 1268 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista, perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, y también recordamos que faltan 41 días para ese 8 de marzo, día en que votamos 3 veces pacto. Ya lo sabemos, pacto al Senado, pacto a la Cámara de Representantes y por supuesto votamos pacto en esa consulta del Frente Amplio, del Frente Democrático, donde vamos a elegir a Iván Cepeda como nuestro candidato. Antes de comenzar, quiero darles las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por sus mensajes de apoyo, sus muestras de solidaridad con el momento, digámoslo así, ¿no? Con el momento tan desagradable que tuvimos con mi hijo y con la policía, ya lo saben ustedes. Les agradezco en el alma sus mensajes, y sí, estamos pensando y por supuesto ya estamos en la tarea de mirar cómo podemos trastearnos, mudarnos de esta zona, porque definitivamente nos sentimos amenazados, tenemos miedo, la verdad. Ayer que volví a salir con mi hijo, pues tenemos miedo de encontrarnos a esos policías, porque definitivamente fue un momento muy desagradable. Así que les agradezco a todos ustedes sus mensajes de apoyo, y también quiero enviarles unos saludos, personas que nos encontramos el sábado en ese evento maravilloso en el Parkway del Pacto Histórico. Quiero agradecerle a Alicia Pulido, a Rigoberto, a Clemencia García, a Flor Velázquez Valencia, que nos ve desde Tumaco y nos la encontramos ahí en el Parkway. Un abrazo a Flor, y también a Carlos Julio Zambrano, que también nos ven desde Tumaco, pero estaban aquí en Bogotá. A Mercedes Suárez, a Víctor Martínez, también gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Bueno, ya vamos comenzando entonces en materia. Escuchamos la palabra de ese parlante, ¿no? De Julito, no me cuelgues. Las palabras de ese parlante de la derecha, de la ultraderecha, y ahora, como lo escuchamos, también del centro. Julito, eso lo sabemos que en Colombia el centro no existe, y que obviamente van a terminar aliados con la derecha, como ya lo sabemos y como ya han mostrado muchas veces por dónde van los tiros de este disque centro en Colombia. Entonces, Julito, no van a poder. Lo importante es que nosotros hagamos la tarea. Nosotros, ustedes saben que las encuestas no les damos visibilidad, no le damos tanto bombo. Simplemente pues queremos decir que las encuestas están en la calle y que la tarea en realidad la tenemos que hacer. Hemos visto manifestaciones multitudinarias de Iván Cepeda en todos los territorios a donde ha sido lleno total, y seguramente va a continuar
por esa línea, porque la gente tiene la ilusión y tiene la esperanza de continuar con la transformación de nuestro país. Esta semana va a estar en Cúcuta, eso lo veremos al final del video, en las ñapitas tengo eso. Pero lo que podemos decir es que después de ver esas encuestas, ¿no? Pues decimos que Petro termina su mandato entonces con un 50% de aprobación, que Iván, según esas encuestas, pero repito, nosotros no le hacemos caso a las encuestas, nosotros tenemos que hacer la tarea, pero según esas encuestas va con el 30%, ¿no? El pacto lidera con más de un 27%. Mientras tanto vemos que esa derecha se desbarata, pero que esto no nos haga pensar que esto está ganado. Lo hemos dicho y lo seguiremos siendo por activa y por pasiva. La tarea la tenemos que hacer. Esas elecciones se ganan es el día de las votaciones. Las encuestas no le creemos, pero como repito, lo más importante es hacer la tarea. Que si la derecha se desborona, que si Uribe y Paloma no llenan una caseta, eso no nos importa, nosotros hacer nuestra tarea. También vemos, ¿no?, como candidatos por ahí que falsificaron firmas, fotocopiaron firmas, y aún la registraduría no se manifiesta diciendo quiénes son esos candidatos que intentaron también, obviamente, burlarse de la registraduría y de todo el sistema electoral, porque así son, alineados también presuntamente con la registraduría. Esta es la hora que no sabemos, o sí lo sabemos, lo que pasa es que no lo han querido decir, quién es el candidato que fotocopió y apareció con una cantidad de millones de firmas, y aún así lo siguen metiendo disque en las encuestas. Yo no entiendo absolutamente nada de eso. Pero repito, dando visibilidad o cogiendo esa encuesta, hay muchas cosas, hay lecturas que se deben sacar, ¿no? Por ejemplo, el pacto histórico, según esa encuesta, tiene el 27.1%. El Centro Democrático tiene el 20.3%. El Partido Liberal 5.2%, el Conservador 5.1%, el Partido de la U 4.5%. ¿Qué lectura tomamos de todo esto? Que falta mucho para que la izquierda tengamos la mayoría. Hay que entender que el voto para Congreso es tan importante como el voto para presidencia. Entonces, esa lectura tenemos que hacerlo. Nos falta mucho para lograr las mayorías según esas encuestas. Vamos a ver entonces la tarea que tenemos que hacer. Este 8 de marzo votamos todos pacto. ¡Vota! Pacto. Y precisamente para que nos sirva de motivación, digámoslo así, nos vamos para la cuenta de Gonzalo Guillén, que en su característico sarcasmo nos envía este mensaje de cómo sería o cómo formaría Abelardo de la Espriella, por ejemplo, su equipo de gobierno con los mejores colombianos, ¿no? Entonces, que esto nos sirva para motivación. Imagínense en un gobierno, Dios no lo permita, y eso lo tenemos que detener nosotros haciendo la tarea, pero imagínense un gobierno de Abelardo de la Espriella, por ejemplo. ¿Quién sería el ministro de Justicia? Pues miren, aquí tiene entonces Gonzalo Guillén el equipo. ¿Cómo formaría el equipo de gobierno Abelardo de la Espriella? Ministro de Justicia, Mario Iguarán. Ministro de Defensa, Álvaro Uribe Vélez. Ministro del Interior, Francisco Santos Calderón. Ministro de Agricultura, José Félix Lafurí. Ministro de Minas y Energía, Alejandro Char. Ministro de Educación, Alejandro Ordóñez. Director del DAPRE, Daniel Peñarredonda. Canciller, Alex Zapp. Alto Comisionado para las Regiones, Jorge Bisbal Martelo. Alto Comisionado para la Seguridad Rural, aún está por designar. Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, Ernesto Yanmugre. Presidente del Banco de la República, David Murcia Guzmán. Director de la Unidad Nacional de Protección de la UNP,
Miguel Uribe Londoño. La directora de RTBC sería Vicky Dávila. Gerente del Banco Agrario, Karen Abudinem. Unidad de víctimas, Fernando Vargas, Kemba y Néstor Humberto Martínez. Secretario de Prensa, Gustavo Rugeles. Agencia de Cooperación Colombiana, Jorge Rodrigo Tobar. Director de Colombia Nos Une, Guillermo León Acevedo. Director de la DIAN, Diego Marín Buitrago. Director del Banco de la República, Carlos Mario Jiménez. Para ternas institucionales, por ejemplo, el caso del Procurador General de la Nación, pues la terna sería Jorge Pretel, Iván Cancino y Kiko Gómez. Fiscal General de la Nación, Diego Javier Cadena Ramírez, Karen Juris o si no, Oneida Pinto. Todo por la patria. Madre Santísima, no gracias. Y hay algo que sí nos queda claro, ¿no? Con Abelardo de la Espriella seríamos Colombia, potencia mundial de la muerte. Así que, ya lo saben, que eso nos sirva como motivación, si es que aún no la tenemos, o que nos aumente la motivación para salir a votar masivamente, tanto a las elecciones del Congreso como a las elecciones presidenciales. Que no se nos olvide. Y precisamente, ya que estamos hablando de Gonzalo Guillén y dándole visibilidad a su post, pues también tenemos que darle visibilidad a la última denuncia que ha publicado La Nueva Prensa, el portal, repito, de Gonzalo Guillén, La Nueva Prensa, la verdad sea dicha, un artículo que lleva por título lo siguiente: esposo de la congresista, ojo, Lina María Garrido, sería testaferro del condenado exsecretario de Educación de Arauca en compra de inmueble millonario en Bogotá. El exsecretario de Educación de Arauca, Jesús Hernando Garrido Boscán, tiene una condena por corrupción en el manejo de la contratación pública que estuvo a su cargo. Además, es el padre del actual representante a la Cámara, Lina María Garrido, un vínculo que otorga especial relevancia pública a los señalamientos contenidos en la denuncia ciudadana. Una denuncia ciudadana conocida señala directamente a Jesús Hernando Garrido Boscán, exsecretario de Educación del Departamento de Arauca y condenado por delitos contra la administración pública, como presunto responsable de la compra de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá, supuestamente adquirido con recursos de origen ilícito derivados de la contratación del sector educativo. El exfuncionario es padre del actual representante de la Cámara, Lina María Garrido Martín, circunstancia que otorga a la denuncia una especial relevancia pública, dado el vínculo directo con una congresista en ejercicio. De acuerdo con un correo electrónico que circula entre periodistas y fuentes institucionales, el inmueble estaría ubicado en la carrera 47 con calle 123, en el sector de Batán, una de las zonas residenciales de mayor valorización de la capital. La denuncia sostiene que la propiedad habría sido puesta a nombre de un tercero con el fin de ocultar su verdadero origen y su titularidad. El señalado como supuesto testaferro es Nelson Albey Tirado Nosa, esposo de la representante Lina María Garrido Martín y para la época de los hechos, funcionario activo de la Policía Nacional. Policía, O sea, de chaqueta roja. Exacto. Maestros, buenos días. Estamos buscando aquí un sospechoso con una chaqueta roja, como dice aquí el caballero. Pues el único sospechoso así que hemos visto es de chaqueta verde, ¿cierto, socio? ¿Cuál de chaqueta verde, socio? Más respeto con la autoridad, joven. Continuemos. El mensaje asegura que dicho apartamento correspondería al lugar de residencia de la congresista en Bogotá, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos utilizados para su adquisición. Según el denunciante, Garrido Boscán no contaba con ingresos conocidos que permitieran justificar la compra de un bien inmobiliario de ese nivel, teniendo en cuenta que su trayectoria laboral se habría limitado a cargos como docente y secretario de Educación departamental.
Los señalamientos adquieren especial gravedad si se tienen en cuenta los antecedentes judiciales y fiscales del exfuncionario. En 2017, Jesús Hernando Garrido Boscán fue condenado por los delitos de contratación sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación relacionados con un contrato de dotación educativa celebrado en el año 2008. Posteriormente, en 2018, la Contraloría General de la República lo destituyó e inhabilitó por 5 años para ejercer cargos públicos. Tras hallarlo responsable fiscalmente por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones destinados al sector educativo durante las vigencias 2007 y 2008. El denunciante afirma que la información sobre la compra del inmueble es veraz y que proviene de una fuente muy cercana al entorno familiar de Lina María Garrido Martín. Sin embargo, hasta el momento no existe pronunciamiento público de la congresista, de su esposo ni del exfuncionario condenado frente a estas acusaciones, ni se ha confirmado si la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación u otros organismos de control. Este medio aclara que los hechos aquí descritos provienen de una denuncia ciudadana y que cualquier responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, solo puede ser establecida por las autoridades competentes mediante decisiones en firme. No obstante, por la gravedad de los señalamientos, los antecedentes del principal implicado y el vínculo directo con una congresista en ejercicio, el caso plantea interrogantes de alto interés público que ameritan un esclarecimiento institucional oportuno. Increíble, ¿no? Entonces el esposo de la congresista Lina María Garrido sería el testaferro del condenado exsecretario de Educación de Arauca en compra de inmueble inmobiliario en Bogotá. Finjamos sorpresa. ¿Y de qué partido es Lina María Garrido? De Cambio Radical, por supuesto. Si no, sería también del Centro Democrático, eso lo tenemos claro. Pero hablando de Cambio Radical, ¿ya vieron la última denuncia que ha publicado la revista Raya en contra de David Luna? Ese que habla con tanta superioridad moral y que por ahí muchos le creen. La revista Raya revela llamadas sobre un envío de polvo blanco en las que también se habla de compra de votos para Cambio Radical y de una supuesta reunión en Barranquilla con David Luna y también con su suegro, que está investigado en el caso o por el escándalo de Odebrecht. Vámonos rapidito para la revista Raya. La investigación por narcotráfico en la que quedó mencionado el ex senador David Luna. Raya revela interceptaciones telefónicas en las que se coordinaba una operación para enviar polvo blanco a Australia en marzo del 2022. A la par, en las llamadas, uno de los hombres involucrados hablaba de que había comprado votos para Cambio Radical y de una reunión que sostendría en pleno Carnaval de Barranquilla con el electo senador de ese partido, David Luna, y con su suegro, Augusto García, quien le ayudó en la campaña al Congreso y quien fue investigado por el escándalo de Odebrecht. Una de las llamadas interceptadas por la Fiscalía el 16 de marzo del 2022, 3 días después de las elecciones al Congreso de la República. En la conversación, un hombre identificado como Xavier Ochoa hablaba de una reunión que sostendría en Barranquilla el lunes de Carnaval con el recién electo senador David Luna. La llamada quedó registrada tras varias semanas de los investigadores escuchando las conversaciones de Ochoa, un hombre bilingüe que coordinaba un envío de polvo blanco desde Santa Marta hasta Australia. Además, en otras llamadas dejó en evidencia que había sido clave en la compra de votos para candidatos de Cambio Radical, el partido en el que Luna había sido cabeza de lista al Senado. Las interceptaciones a las llamadas de Ochoa hacían parte de una investigación de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico dirigida desde Bogotá. En decenas de esas conversaciones, el investigador de la Fiscalía describió a Ochoa como un operador político en las elecciones del 13 de marzo del 2022 que había comprado votos en Barranquilla para favorecer a candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes del partido Cambio Radical que pertenecían a la casa Char, todopoderosa
en el departamento del Atlántico. Ese partido fue el más votado en Barranquilla en esos comicios. En paralelo, al investigador le llamó la atención que Ochoa viajaba constantemente a los sectores de Pozo Azules y Rodadero, en Santa Marta, donde estaría coordinando algún tipo de envío por medio marítimo, para lo cual contarían con rutas e itinerarios de lo que al parecer serían barcos cargueros, según dejó consignado en el informe de las interceptaciones telefónicas. Las negociaciones se daban en lenguaje cifrado y eran con personas tanto extranjeras como colombianas. El nombre de David Luna, precandidato a la presidencia de Colombia hoy, y quien esta semana lanzó su campaña en paracaídas, aparece en la llamada del 16 de marzo de 2022. En la comunicación, un hombre identificado como Feyer le dice a Ochoa que lo llama para decirle que el lunes de carnaval, 28 de marzo, harían una reunión con David Luna y otro hombre llamado Augusto García, y le pide que vaya él solo, para que sepa que el lunes de carnaval tiene ese compromiso en el transcurso de la tarde, insiste el interlocutor. Según la transcripción, Ochoa contesta: ¡qué bien, Feyer! Porque hay que definir cositas. En la misma llamada, hablando de la reunión programada, el interlocutor agrega, en lo que al parecer sería el lenguaje cifrado, que ya se la cantó, que no va a decir que esta pelada cantaba ópera en la vaina, según se lee en la transcripción. La mención a Augusto García en la llamada no es fortuita. Se trata del suegro de David Luna, un hombre ampliamente conocido en el Caribe, quien impulsó la campaña de su yerno en Barranquilla en las elecciones de hace 4 años. García fue director de la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena y fue investigado por la Procuraduría por la adjudicación del contrato para dragar el río Magdalena por 2.5 billones a Navalena, integrada por las empresas de la corrupta Odebrecht. Además, fue sancionado por ese organismo con una suspensión de 4 meses por haber celebrado de forma irregular otro contrato relacionado con el dragado del puerto de Barranquilla por más de 9.000 millones de pesos. García fue senador a principios de los 2000 y viceministro de Minas y Energía en el gobierno de César Gaviria. Según la llamada interceptada, él estaría junto con Luna en la mencionada reunión con Xavier Ochoa. Aquí hay publicaciones que hace la revista Raya. Dice acá por lo menos Marcela García: mi gente linda, feliz año, carajo, que todos sus propósitos se cumplan y que nunca se les olvide que estamos en este mundo solo un ratico, hagan que cada momento valga la pena. Para quienes ven mis historias tengo muchísimos videos más, pero ahí vemos estas imágenes, estas fotos que también ha publicado la revista Raya. Augusto García en el centro, junto a su esposa, sus 2 hijas y sus 2 yernos, entre ellos David Luna. Dice aquí también esta publicación: estoy absolutamente seguro que Dina Luz Pardo llegará al Consejo por su trabajo, dedicación y humildad. Palabras del senador David Luna. Ahí vemos, ¿no? David Luna, su suegro Augusto García, en un acto político del Partido Cambio Radical en el año 2023. Ay, Dios. Ay, Dios. La operación que en esos mismos días investigaba la Fiscalía consistía en un envío de 200 kilogramos de polvo blanco desde Santa Marta hasta Australia. Autoridades de ese país alertaron a la Fiscalía colombiana sobre ese plan criminal. Según la entidad, en esa hipótesis investigativa, Ochoa sería el nexo entre los dueños del polvo blanco y los compradores extranjeros. Ochoa, según la investigación, hablaba inglés y también se desempeñaba como transportador, entre otras labores. En una de esas llamadas, este hombre habla de los itinerarios de uno de los barcos cargueros en los que iría presuntamente la mercancía. Xavier dice que los carros, refiriéndose a los barcos, infiere el investigador, tienen una programación ya estipulada, que se tienen que poner de acuerdo con el man de acá para ver si esa programación les sirve allá, porque allá tiene que estar la gente de ellos, porque son los que reciben los pasajeros allá. Se leen las transcripciones y continúa. Xavier dice que eso es coordinado entre las 2 partes, que la programación del carro se la tienen que decir a estas personas porque ya con la fecha de salida de los carros ya ellos saben qué día llega allá. Aquí vemos las transcripciones. Para la fecha de la reunión mencionada en las llamadas interceptadas, el senador electo David Luna, exministro de las TIC, estuvo efectivamente en Barranquilla. Había elegido esa ciudad para iniciar lo que llamó la gira de la gratitud y agradecer a sus electores, pues solo en esa ciudad, que no es la suya, él es de Bogotá, había obtenido el 12%, casi 13.000 votos, de los más de 110.000 votos que obtuvo en todo el país.
Además, ese último fin de semana de marzo le coincidía con el carnaval, una celebración que ese año se había retrasado un mes y de la que él es un asiduo asistente por la histórica cercanía de la familia de su esposa con esa fiesta. Su suegra y su cuñada fueron reinas del carnaval. En redes sociales se les ve esos días participando en la gran batalla de flores con la comparsa de gorilas, como lo ha hecho hace una década. Al ex senador lo conocen en esa región como el Cacha, por su origen cachaco, de Bogotá. Ese lunes 28 de marzo, según él mismo publicó en su cuenta de X, sí sostuvo reuniones de tipo político. Ahí lo vemos, ¿no? El Cacha. Empezó nuestra gira de la gratitud, estuvimos en Barranquilla agradeciendo a todos los que creyeron en nuestro proyecto y conversando sobre lo que haremos y defenderemos en el Congreso. Ahí lo vemos. El ex senador Luna, en respuesta a la revista Raya, negó haber sostenido una reunión con Xavier Ochoa y sostuvo que no conoce a ninguna persona con ese nombre. Confirmó que Augusto García, su suegro, impulsó su campaña en esos comicios, según él, de la misma forma que lo hizo toda la familia de su esposa. El ex senador le atribuyó su nutrida votación en Barranquilla, en buena medida a que su cuñada es influenciadora y estuvo participando en su campaña. Yo no tengo ninguna solicitud ni ninguna investigación abierta en mi contra y tampoco la he tenido en 27 años de trabajo en el servicio público por los hechos que usted me menciona, dijo. Un portavoz de la Fiscalía respondió a la revista Raya que la fiscal encargada de la investigación, María Angélica Rodríguez, despacho 30, especializado contra el narcotráfico, cuando tuvo conocimiento de la presunta reunión, emitió una alerta a Policía Judicial para que se desplazara al lugar y ejecutara una captura si hay un delito en flagrancia. Sin embargo, el portavoz no confirmó el sitio en que habría tenido lugar el encuentro y al que se habían supuestamente desplazado los agentes. Tampoco supieron de qué conversarían, pese a que para ese momento Luna ya era senador electo y por tanto contaba con fuero. La fiscal no compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara la mención al político de Cambio Radical en las llamadas interceptadas. De hecho, el mismo Luna cuestionó esa conducta en conversación con esta revista. Una información de esa, lo mínimo que hubiera exigido por parte de la Fiscalía era enviarla a la Corte Suprema de Justicia, que era mi juez natural, para que me hubiera informado al respecto, enfatizó. Sobre el envío de polvo blanco que estaba coordinando Ochoa desde Santa Marta, la Fiscalía respondió que le siguió la pista al hombre, incluso a los extranjeros que efectivamente llegaron a Colombia para presuntamente concretar la operación de narcotráfico y a quienes ya tenían identificados. Sin embargo, la decisión de la fiscal, al no encontrarlos en flagrancia con la mercancía, no dictó capturas. Esta investigación estuvo abierta durante 3 años, hasta que en agosto del año pasado fue archivada porque supuestamente no encontraron pruebas para incriminar a alguno de los que se reunieron y hablaron por llamadas para enviar el polvo blanco a Australia. En los mismos días en que Ochoa hablaba de la reunión con Luna y de una operación de narcotráfico, también sostuvo varias llamadas en las que habló de una presunta compra de votos en las elecciones que acaban de ocurrir. El 15 de marzo, por ejemplo, Xavier Ochoa y otro hombre identificado como Javier conversaron con una mujer a la que le dieron instrucciones antes de que se encontrara con un hombre identificado como Joaquín. Le dijeron que él de pronto le va a hacer una pregunta. Ajá, ¿y cómo le fue en política? Y ella tendría que responder, nos fue muy bien. Acompañé al señor Javier con el señor Arturo Char, número 3 en el tarjetón, y Modesto Aguilera, número 101. Le insisten que tome nota porque esos fueron los candidatos de él. Antes de colgar la llamada, el hombre identificado como Javier le hizo una última recomendación, que le diga que conoce a Javier hace más de 15 años, cuando trabajaba con David Char. Para esas elecciones, en efecto, esos fueron los números en el tarjetón que tenían tanto a Arturo Char al Senado como Modesto Aguilera a la Cámara de Representantes. Ambos que participaron en fórmula fueron los más votados en Barranquilla. Char con más de 37,000 votos y Aguilera con más de 40,000. En este post, Arturo Char, hoy tuvimos un nutrido encuentro con amigos y seguimos sumando apoyos para este domingo 13 de marzo. Para apoyarme, identifica la lista del Partido Cambio Radical, marca el logo del partido y el número 3. Y dice ahí, tiene la clave, 101, Modesto Aguilera. Y ahí vemos esa reunión, ¿no? Es del 9 de marzo del 2022 a las 5:19. Vean las imágenes, ahí están. Ahí están Arturo Char, Modesto Aguilera, ahí lo vemos. Ay, Dios.
En las llamadas también aparecen mencionados otros candidatos de Cambio Radical como Antonio Sabaraín y su fórmula Betsy Pérez. En los comicios, él con 22 votos fue el segundo senador más votado en Barranquilla después de Arturo Char. Ella quedó tercera en la Cámara con 31.000 votos. Ambos fueron elegidos congresistas. En otra de las llamadas ocurrida exactamente el día de las elecciones, Ochoa hablaba explícitamente de transferencias de dinero por votos. En una conversación con un hombre identificado como Junior, Xavier le dice que le ayude con unos votos porque ya le transfiere por Nequi, que le dé 15 minutos que estaba saliendo de una reunión y va manejando, que le va a trasladar 50. Junior le dice que si tiene que mandar la foto de la gente que votó, Xavier le dice que sí, pero que de verdad entren los votos, dice en el informe de la Fiscalía. El resultado de esas escuchas, el investigador lo consignó en un informe remitido a la fiscal María Angélica Rodríguez a cargo del caso. El señor Xavier Ochoa se vinculó de manera permanente en las elecciones que se llevaron a cabo el mes de marzo del 2022, donde al parecer conseguía votos para favorecer a aspirantes del Senado y Cámara de Representantes, por los cuales probablemente pagaba con dineros que aportaban terceras personas. Pese a esa advertencia del investigador, la fiscal consideró estos hallazgos como actos de proselitismo y político, según dijo un portavoz de la entidad Arraya, y no continuó investigándolo como compra de votos, ni compulsó copias para investigar a ninguno de los electos congresistas de la Casa Char. Impresionante, impresionante. Así son. Vamos a ver qué ocurre con esta publicación, qué respuestas se da con estas dos publicaciones, ¿no? Una por parte de la Nueva Prensa, Lina María Garrido, a ver qué responden. Y por otro lado, pues la respuesta, ya la vimos, ¿no? La respuesta de David Luna, que responde y dice, oiga, qué raro que la Fiscalía no haya denunciado y haya pasado esa denuncia a la Corte Suprema. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Todas estas cosas que ocurren, ¿no? Como dice Gustavo Bolívar, van apareciendo cosas de quien uno menos cree. Personajes como David Luna que hablan con tanta superioridad moral que muchos le creen. Cada vez me convenzo más de la imposibilidad de hacer política en Colombia sin untarse. Qué asco todo esto. Es lo que reacciona Gustavo Bolívar ante esa denuncia que hace la revista Raya. Por acá dice Teresita Franco Góez. Y a esta denuncia de Raya se suma esta, y este bandido posa de impoluto cuando todo lo de la banda delincuencial del partido Cambio Radical está lleno de delincuentes. Cita esta pieza gráfica, $500 millones nos cuesta el error del exministro David Luna cuando era ministro, presidente Petro. Esta pieza gráfica. Así son. Entonces, ahí tenemos dos denuncias, ¿no? Lo dicho, Cambio Radical es una mafia narco y corrupta. ¿Quién lidera Cambio Radical? Germán Vargas, ¿no? Y su acólito, David Luna. Y muchos, y perdónenme la palabra, idiotas. Muchos idiotas quienes den su voto, no vamos a decir, o no sé, pero no pueden salir a justificar votar por esa mafia. Esa es la oposición colombiana. Esa es la gente que quiere volver al poder. Disfrazados, narcos, disfrazados de gente de bien. Así que tengamos muy en cuenta. Y que todo esto nos sirva, ¿para qué? Para llenar ese Congreso de gente decente. Las encuestas que tanto hablan muestran que todavía nos falta mucho, que todavía no tenemos nada para lograr nada ganado, porque eso se gana el día de las elecciones, y que según esas encuestas nos falta muchísimo para lograr esa mayoría que tanto estamos pidiendo. Son más o menos 10 millones de votos los que necesitamos para lograr ese propósito. Y no es un propósito menor. Y no es que seamos ambiciosos. Ya hemos visto qué pasa
al no tener mayorías. No queremos acuerdos con conservadores, no queremos acuerdos con Partido Liberal, no queremos acuerdos con la UNI, con los verdes. Por eso, hagamos la tarea. Votemos este 8 de marzo con conciencia y masivamente. Votamos 3 veces pacto. Bueno, pero dejamos eso ahí y pasamos a otro tipo de temas. Noticias buenas, noticias positivas. Y también tenemos que atacar la desinformación. Y uno de esos temas es el tema de las lanchas ambulancia, que mucho se ha hablado. Esas lanchas ambulancias que entregó el gobierno del presidente Gustavo Petro en Maicao, en La Guajira. Pues resulta que la página de la presidencia ha publicado un video de cómo operan, para que la gente se haga una idea de cómo es el tema de la lancha que sale desde Nazaret, allá arriba, en la puntica de La Guajira. Se transporta en una ambulancia desde el hospital hasta el mar, digámoslo así, y de ahí empieza a bajar en la lancha ambulancia para ser esperada en otro punto por una ambulancia que los lleva, sea al hospital de alta complejidad en Riohacha, o si no, a Maicao. Pero es que la gente de verdad, es que es increíble cómo son capaces de mentir y cómo los medios se prestan para mentir. Y toda esa gente por ahí replicando que las lanchas de Gustavo Petro que se robaron la plata, que las lanchas las van a poner a circular en el desierto, porque así son. Porque así son. Y yo hablo de ignorancia, pues de pronto sí, ignorancia. No conocimiento del tema de La Guajira. Nazaret pertenece a Maicao. Y por eso se entregaron en Maicao. Que aparte también se entregaron ambulancias. Ambulancias, no solamente las lanchas ambulancia, sino ambulancias con una dotación especial para recibir a estos pacientes que duran horas. Antes de que estuviera esto, horas por unas trochas. Espere, que es que aquí tengo las trochas, imágenes de las trochas. A ver. Vean esta aquí. Es que tiene un vallenato allá de fondo, pero veanla. Miren las ambulancias. Para los que no comprenden por qué se necesitan las lanchas ambulancias. Mire cómo van. Entonces ahí va el barquito. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a colocar el video. Miren. Así tienen que llevar muchas veces a los pacientes. Así. Y yo es que pretendía meterme por allá con el pichirilo. Vean eso cómo es. Vean cómo tienen que llevar a la gente. Miren cómo tienen que llevar a la gente. Entonces vamos a ver el video que ha publicado la Presidencia de la República para contrarrestar informaciones tan estúpidas como esta que hizo, por ejemplo, Tola y Maruja, que dice Carolina Ramírez: ¿por qué la mayoría que salieron de Sábado Felices son tan agüevados? Dice Tola y Maruja, dice, llegando a Maicao. Miren esto. O sea, es que hay que ser de verdad ustedes no lo estaban viendo, hay que ser uno de verdad estúpido en la vida para publicar este tipo de cosas. Pero así son. Y Tola y Maruja ya sabemos también muchas veces por dónde van los tiros de esta pareja de disque comediantes. Vean esto. ¿Cómo operarán las lanchas ambulancias de La Guajira? Aquí te contamos. Primero, una lancha sale de Puerto Estrella y otra en Bahía Hondita y están listas para atender emergencias en las zonas más apartadas. 2. El paciente es trasladado rápidamente por el mar hasta Puerto Bolívar, un punto clave de conexión. 3. En Puerto Bolívar, una ambulancia terrestre espera para llevar al paciente al hospital adecuado. 4. El traslado puede ser al hospital de alta complejidad de Riohacha o, en casos específicos como diálisis, a la nueva unidad renal de Maicao. Estas ambulancias marítimas son lanchas dotadas con todo lo necesario para estabilizar a un paciente y son la garantía de que la salud llega a todos sin importar dónde se encuentren. ¿Cómo operar? ¿Ven el video que publica la Presidencia? Ya nos hacemos una idea de cómo es que van a funcionar y cómo va a ser ese enlace entre la ambulancia marítima, la ambulancia terrestre, en beneficio de los pacientes de la Alta Guajira. En la Alta Guajira no se tenía un hospital de primer nivel.
Pero eso también está a punto de ser realidad. ¿Y eso lo ven ustedes en Caracol? No, ¿cierto? Eso sí no sale. Sale son las idiotadas que estaban diciendo que es que Maicao no tiene mar y tampoco tiene río. Eso fue lo que publicaron y eso fue lo que vimos en esos medios. Entonces, en Alta Guajira no se tenía un hospital de primer nivel, pero está a punto de ser una realidad. ¿Gracias a quién? Al gobierno del cambio. ¿Encabezado por quién? Por nuestro gran presidente Gustavo Petro. El hospital de Nazaret está siendo construido en la parte norte del departamento. Es una de las inversiones más importantes de la región en materia de salud. Y qué triste que noticias como estas no sean publicadas en esos medios. Qué triste. Pero nosotros acá, obviamente, sí le damos visibilidad. Entonces veamos este otro video que también ha sido publicado por la Presidencia de Colombia. No soy ingeniero, soy pediatra, pero hoy les quería mostrar a todos ustedes, aquí donde estoy, antes funcionaba un hospital de primer nivel. Hoy se está construyendo una nueva sede del Hospital de Nazaret en la zona norte extrema. Un hospital que va a pasar de primer nivel a segundo nivel. Ven que les muestro parte de la obra, porque esta obra es grandísima, es casi una manzana completa. Esto está. Por aquí se ingresa al servicio de urgencia. Aquí va a la sala de trauma, sala de reanimación. Allá va a quedar un consultorio de urgencia, la sala de espera. Toda esta parte sería bien grande, varios consultorios. Aquí vamos a tener también observación tanto de hombres como el área de observación de mujeres, con todos sus baños, su stand de enfermería bien amplio. Por aquí seguimos recorriendo esta instalación de la nueva sede del Hospital de Nazaret. Miren, grandísimo, amplio, todo hacia aquí. Hacia allá va a quedar toda la parte y hacia la parte de allá, miren que eso es amplio, va a quedar el laboratorio, rayos X, consultorio de medicina especializada, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesia, medicina general, nutrición, ginecología. Y miren aquí, seguimos avanzando. Hasta allá el foco, cuando se ve el ingeniero de la obra, aquí, para el área de ginecología y el fondo es el área de pediatría, de hospitalización pediátrica, y todo esto va a ser un área de ginecología y hacia la parte de atrás va a quedar el área de hospitalización de adultos. Y vamos a recorrer un poquito hasta aquí y vamos a mostrar algo súper interesante. De toda esta parte. Y hacia acá, toda esta parte va a quedar el área de ginecología. Este es un área de recuperación de parto, aquí va a haber salas de parto, hospitalización, quirófanos y toda la atención integral. Y en este hospital, miren estos espacios tan grandes, y en este hospital se va a brindar una atención con enfoque diferencial para toda la población de la zona norte extrema de la Alta Guajira. Va a contar con todas las especialidades básicas, medicina general y nutrición, y con este hospital le estamos apostando a seguir salvando vidas en la zona norte extrema de la Alta Guajira. Ah, ¿qué tal, no? Espectacular, espectacular. Por primera vez, un gobierno se preocupa en realidad de las necesidades de la gente en la Alta Guajira y en muchas zonas apartadas de este gobierno. Esto de verdad es bastante importante, ¿no? Increíble. Nos ponemos a pensar ¿qué sería? ¿Qué hubiera sido de nuestro país si Gustavo Petro no hubiera llegado al poder? ¿Y qué sería de estas regiones apartadas? Por eso es que este cambio tiene que continuar, esta transformación tiene que continuar y tenemos que darle visibilidad, cómo no, a esas grandes acciones que ha hecho el gobierno del cambio en medio de todos los tropiezos y todos los palos en la rueda que estas instituciones en Colombia quisieron aplicarle al gobierno de Gustavo Petro. Y que aún así, en medio de su audacia, decimos nosotros, Gustavo Petro es una persona muy audaz, ha encontrado la forma para también transformar en parte el sistema de salud en Colombia y la forma como sean atendidas estas personas. Un gran logro, de verdad, es un gran logro. Lo que pasa es que a esto no le conviene
no le conviene darle visibilidad, ¿no? A esto no les conviene, no le conviene darles visibilidad porque ya sabemos cómo es que actúan estos medios. Increíble, increíble que esto ocurra en nuestro país. Pero vamos para adelante y no nos vamos a dejar tumbar las grandes noticias que ha producido o que se han dado en este gobierno. Llegamos así, entonces, a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos aquí en Colombia con C. Bueno, ñapitas. Como siempre lo tratamos de hacer, las ñapitas, pues queremos que sean noticias agradables, noticias positivas, noticias que no tienen visibilidad en esos medios hegemónicos, esos medios de la oligarquía. Unas veces nos sale, otras veces no nos sale, pero en este caso pues tengo ahí estructurada varias noticias bastante positivas que se han dado, pero es que Gustavo Petro acaba de reaccionar a la encuesta de Cambio y a esta pregunta en especial. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro? 48.8% positiva, 42.1% negativa, no sabe, no responde el 9.1%. Y ante esa imagen, pues Gustavo Petro ha dicho lo siguiente, o ha manifestado su opinión a través de la cuenta de X. Al principio, Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir y luego Santos la cambió después para permitir reelegirse e impedírselo a todos los demás. Solo se permitió reelegir a Uribe y Santos, pero aquí se expresa de nuevo que la mayoría es otra y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas. El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador. Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. Desobedecer al pueblo no es democracia, ni contrapesos democráticos. Es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación. Ojo con el mensaje, ¿no? El mensaje que ha enviado Gustavo Petro, como lo digo, solo ha posteado hace poco. Esas instituciones que están cooptadas por los Uribe y son los mismos que legislan en nombre de los más ricos y también de los más vulnerables. Triste, ¿no? Triste. El periodo también, el problema de fondo también, algo que hemos pensado mucho, a mí me ha manifestado bastante eso en las calles, en los encuentros que tenemos con muchas personas, es que un periodo de gobierno de 4 años no son suficientes para cumplir con un plan de desarrollo en países con tanta complejidad social, económica y política como lo es Colombia. Eso también siempre lo hemos dicho y sería uno de los puntos, ¿no? Pasar de 4, no sé, a 6 años, no sé, pero 4 años siempre lo diremos que no es suficiente. Pues que empiece ese debate, ¿no? Que también empiece ese debate. Una vez dijo Gustavo Petro, yo voy, es que acá se revive este tema, ¿no? El tema que muchos se lo gritan en las calles a Gustavo Petro y a dónde va. Gustavo Petro alguna vez dijo, yo voy hasta donde ustedes quieran. Y nosotros queríamos la reelección. Nosotros queríamos la reelección. Pero ahí está. Y lo queremos mucho, Gustavo Petro. Y por supuesto que lo vamos a extrañar. Pero vamos a continuar con Iván Cepeda. Por supuesto que sí, otro gran hombre. Y estamos seguros que será un gran gobierno. Pero eso sí, tenemos que tener las mayorías en el Congreso. Gustavo Petro siempre estará o será el presidente del corazón, será el presidente del mundo. Y de aquí nunca saldrá. Eso sí, lo tenemos claro. Bueno, siguiente ñapita. Daniel Rojas, Medellín. Dice Daniel Rojas, en público critican al presidente Gustavo Petro, pero en las regiones, muchos alcaldes, gobernadores y candidatos al Congreso hacen campaña con los logros del gobierno. Que no los engañen.
Fuimos nosotros quienes pusimos los recursos para nombrar miles de maestras y maestros en el Atlántico, y no solo en el Atlántico, sino en todo el país. Es este gobierno quien está financiando decenas de nuevas sedes de universidades públicas. Es este gobierno quien llevó programas de educación superior a los colegios de los municipios más olvidados de Colombia. Es en este gobierno quienes aumentamos los cupos en las universidades públicas como nunca antes. Es en este gobierno que se enviaron un presupuesto histórico a las regiones para que los municipios amplíen la cobertura del programa de alimentación escolar. Escuchemos a Daniel Rojas, Medellín. El estudio Geografía de la Desigualdad del profesor Indalecio Restrepo indica que entre Antioquia, Atlántico, Bogotá, Valle del Cauca, se encuentran las sociedades más desiguales del país, más desigual de la región. Quiere decir esto, amigos y amigas, que en Barranquilla existen más ricos que los más ricos de Miami, pero también más pobres que los más pobres de Haití, en una de las ciudades más ricas y prósperas del país. ¿En dónde se está quedando la riqueza entonces, si existe esa brecha tan grande? Pues bien, la herramienta fundamental para superar la desigualdad se llama la educación. La herramienta fundamental para superar cualquier tipo de chantaje se llama la educación. La herramienta fundamental, niños y niñas, llévense esto a sus casas, apréndanselo de memoria o repítanselo a sus papás, háblenlo en las escuelas. La herramienta fundamental para que ustedes crezcan libres y dignos se llama educación. Con educación no nos chantajean y nos cambian por espejitos nuestro voto. Con educación elegimos con información y con dignidad. Y por eso yo solo quiero cerrar diciendo: los 1.128 nuevos docentes que ha nombrado este gobierno para el Departamento del Atlántico, para que se creen en los colegios centros de interés, y entonces, así como ustedes acaban de ver en esta tarima, los niños no solamente aprendan y memoricen que 2 más 2 es 4, sino que además se formen en las artes, se formen en la cultura, se formen en la programación, en la inteligencia artificial. Esos 1.124 docentes han sido nombrados gracias a un esfuerzo fiscal que ha hecho el presidente Gustavo Petro para demandar la plata al Atlántico y que aquí se nombre. Y es mentira cualquiera que les diga es que es fulanito, sutanito el que los está nombrando. El que hizo el esfuerzo fue el presidente Gustavo Petro, aun cuando congresistas del Departamento del Atlántico negaron la posibilidad de que el país tuviera una ley de financiamiento, aun cuando congresistas del Atlántico y de todo el país negaron que el país le cobrara impuestos a los más ricos para financiar a los más pobres. El presidente Gustavo Petro fue enfático en decir: desfinanciamos lo que sea si nos quieren ahogar financieramente, pero jamás por sobre mi cadáver desfinanciaremos la educación y la salud. Y ese compromiso se materializa en los resultados que estamos presentando y que ustedes han venido escuchando. Así que cuenten ustedes con el presidente Gustavo Petro, cuenten con el Ministerio de Educación Nacional, cuenten los pueblos indígenas, negros, excluidos y trabajadores, con que el salario mínimo seguirá aumentando en términos reales para aumentar la capacidad adquisitiva de las y los trabajadores. Que eso aumenta la inflación es carreta, que eso aumenta el desempleo es carreta, pero cuenten sobre todo con que ustedes y nosotros sigamos luchando hombro a hombro como compañeros, nosotros como sus servidores, para que sigamos avanzando en la garantía de los derechos, porque los derechos que hoy tenemos nadie nos podrá arrebatarlos, y los que nos falta por adquirir, pues seguiremos en una lucha hasta que los logremos alcanzar. Gracias a todas y a todos por su atención y seguimos a su entero servicio. Excelente. Siguiente ñapita positiva. Escuchamos a Gustavo Petro este fin de semana desde Nariño
que este gobierno es el resultado del apoyo del pueblo y recalcó que esto no es algo heredado, esto es algo construido con la gente. Señaló que Colombia debe tomar decisiones propias y prudentes, no solo hacer discursos, sino volverlos realidad, y destacó que las tierras entregadas no pertenecen al gobierno, pertenecen a las comunidades. Escuchemos a Gustavo Petro en el departamento del Nariño, también para darle paso a otra ñapita que traemos con unas imágenes buenísimas. Entonces vamos a escuchar primero a nuestro presidente Gustavo Petro. Este gobierno ha sido el resultado de ustedes. Está aquí ni más ni menos porque ustedes lo han apoyado. Si no, no existiría. No lo heredamos. Yo no soy heredero de nadie de ellos, de esa historia. Mi historia es otra. Y se ha hecho en mi vida personal a través por décadas de lucha entre la gente humilde. No sé de clubes sociales y no me interesan las niñas del jet set. Simplemente me ha interesado ser parte de esta historia, ayudarla a construir, aportar de lo que más sepa y vivir con el pueblo de Colombia en las buenas y en las malas. Y ahora hay que tomar decisiones frente a nuestro propio presente y a nuestro inmediato futuro. Porque ya saben qué han pasado aquí en el vecindario, porque ya saben cómo se mueve el mundo y no va para bien. Y por tanto tenemos que tomar nuestras propias previsiones. Prudentes dicen como el jaguar, como él que nos ha enseñado cuándo sí, cuándo no. Y de esa manera debemos ahora decidir si hacemos discursos o simplemente esos discursos los volvemos realidad. Aquí estamos entregando unas tierras. No son nuestras, son de ustedes desde hace tiempo. Pero la historia hace que ahora el Estado tenga que devolverlas. Porque hay un gobierno del cambio, así de simple. Y continuamos en Tumaco, en el departamento de Nariño. Y siempre hemos destacado, ¿no? Lo hemos dicho, la labor de Felipe Harman. No sé si han visto estas imágenes. Ahora las vamos a ampliar. Estas imágenes cruzando ríos, llegando hasta las zonas más apartadas, con todas las incomodidades, inclemencias del tiempo, en fin, que muchas veces pues no es inclemencia, es bendición de la madre naturaleza. Pero estas imágenes son impresionantes. La gente llegando, a pesar de las dificultades por la lluvia, regresamos al predio El Remanso a acompañar la sustitución voluntaria de la hoja de coca en Tumaco, en el departamento de Nariño. Vea pues qué imágenes tan impresionantes. Pues hay otro video que también se ha publicado, dice Harman también acá, Felipe Harman, un día para la historia, codo a codo con los agua, aseguramos la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca en Tumaco, un trabajo articulado con la Agencia de Tierras, el Gobierno de Nariño y Soy Sustitución, que demuestra que erradicar para la paz sí es posible, así se hace. Que la reforma agraria avance. Increíble esa forma de cruzar, ¿no? Todos apoyados, todos respaldados, incluso por ahí vimos también al gobernador. Mire, ¿esta no es Gloria? No sé si era Gloria Miranda. Por ahí vimos también al gobernador de Nariño. Véalo, aquí va el gobernador. Pues precisamente el gobernador de Nariño ha publicado lo siguiente, Luis Alfonso Escobar. Así se camina la transformación territorial de Nariño. Cruzando ríos, enfrentando las dificultades del terreno, llegamos al predio El Remanso junto a más de 500 personas. La Agencia de Tierra, su director Felipe Harman, Soy Sustitución, para avanzar en una erradicación voluntaria con decisión comunitaria. Escuchemos entonces o veamos estas imágenes. Felipe, ¿nos vamos o qué? Hagámosle.
Estamos haciendo una minga para sanar la madre tierra. Esta lluvia significa esa alegría de la madre tierra porque van a erradicar esa coca. Estamos en el predio Remanso, en donde vamos a erradicar con más de 500 indígenas 33 hectáreas de coca de 189 hectáreas que hoy se le entregan a las comunidades y tienen toda la disposición de salir de la coca. ¿Cómo vamos a pasar? Pues de alguna forma será, pero mojados hasta acá. Y como hay aguacero, pues nos mojamos todos. Felipe, ¿nos vamos o qué? Hagámosle. Una palita, una palita. ¿Quién me da una palita? Tranquilo, tranquilo. Aquí vamos. Cadena, cadena, cójanse. ¡Cójanse! ¡Epa! Que ya estuvo. ¡Eso! Bueno, vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien. Hágale, hágale, hágale. Listo, nos fuimos. Venga, pelado. Lo logramos. Mi coronel, ¿qué tal? Sabroso, ¿ya? ¿Ah? Ya cruzamos. ¿Ya había vivido esto? No, tocaba venir a este territorio. Hay que decirle al presidente cómo es que estamos haciendo. Ahí estamos. Vamos a entrar en este proceso de erradicación donde la Agencia Nacional de Tierras, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, tanto el doctor Harman como la doctora Gloria Miranda, junto con el presidente de la República, quien le está mostrando al mundo que la gente no quiere la coca y va a entregarle a las comunidades más de 2.850 hectáreas y en donde haya coca la gente radica la coca. Eso es lo que se le está mostrando al mundo. Este pueblo nariñense, por más de 30 años, el primer municipio en cultivo de coca, hoy ya no es el primer municipio. Y eso es gracias a la voluntad de la gente y vamos a seguir construyendo esta voluntad con el gobierno nacional. Increíble, qué grandes imágenes, qué buenas, qué lindas imágenes, ¿no? De verdad que se le ponen a uno los pelos, como dicen, los pelos de punta. Qué bueno, y destacamos, ¿no? Siempre destacaremos la labor, por supuesto, de Felipe Harman. ¿Qué más tenemos por aquí de ñapitas? Ya vamos llegando al final del video. Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro, no, pero estamos bien. Vamos con esta ñapita. Publica Andrea Vargas, Pacto Atlántico. En un restaurante en Soledad Atlántico, un ciudadano emocionado nos pidió la camiseta y la gorra del pacto. ¡Que viva Petro! ¡Grita! Y le muestra a su esposa. Esto es lo que no soporta la derecha. Ganaremos si hacemos la tarea en el 2026. Vean esto. Andrea Vargas, Iván Cepeda, ahí está la candidata. ¡Pacto histórico! La gorra también, ¿verdad? ¡Claro! La gorra también, porque no lo puedo ver todo. Acércate. Eso sí. Isaac Jiménez Padilla. Bueno, 65. Llevan parte de la apellido.
Qué bueno, qué bueno. Yo también vi por acá varias gente pidiendo las camisetas. Yo quiero también una camiseta de esas. Y la gorra del pacto. Vamos a ver cómo nos la conseguimos, aunque tengo esta gran gorra, que le tengo un cariño muy especial, porque esta gorra me la regaló un suscriptor en la Plaza de Bolívar. Gracias, gracias, gracias. Le tengo un cariño enorme a mi gorra y la llevo con mucho orgullo, aunque también ve uno la reacción de la gente cuando uno lleva la gorra de la presidencia, la gorra que hizo famosa a Gustavo Petro y que tuve el placer que un suscriptor me la regalara. De verdad que siempre la guardaré con mucho cariño. ¡Listo! Llegamos al final de este video. Les decía al principio también que mañana va a estar Iván Cepeda en Cúcuta. El Poder de la Verdad en Cúcuta, martes 27 de enero, 3 de la tarde. ¿En dónde? En el parqueadero del Club Cazadores. Sé dónde es eso, más o menos, creo que sí. Bueno, sí, yo conozco Cúcuta, yo tengo familia en Cúcuta, en Villa del Rosario. Siempre he tenido también un cariño muy grande a Cúcuta. Un saludo a mis tías, a mis primos, aunque esos son como uribistas, no sé si me vean, ¿no? No sé si me abran las puertas en una visita que me encantaría, por supuesto, ir a Villa del Rosario. Y por supuesto, a Cúcuta. Me gustaba mucho el malecón, recién construido el malecón en Cúcuta, me encantaba. Y me encantaba, yo le digo, la Mesa de los Santos en Bucaramanga. Hay una Mesa de los Santos, es un sitio de vacación, de fin de semana. Es espectacular la Mesa de los Santos, pero en Cúcuta también tienen uno. Yo le digo así, con el mayor respeto, ¿no? Chinácota. Espectacular, Chinácota. Cúcuta es muy bacano también, Cúcuta, todo eso es una belleza. Colombia es una berraquera. A mí me gustaba pequeñito ir, cuando íbamos a Cúcuta, cuando subíamos acá en Bogotá, íbamos con mi mamá, me gustaba tomarme fotos en los carrototototes, esas lanchotototototas que se veían antes, ¿no? Hace muchos años usted no veía en Cúcuta carro con placa colombiana. Veía era puro carro con placa venezolana y me encantaban esos Jeeps Wrangler y tal, las lanchotas, eso, toda la influencia americana, ¿no? Carros, motores V8, con eso consumen gasolina de lo lindo. A mí me encantaba tomarme fotos, me encantaba ir al malecón. A mí el malecón me pareció espectacular, siempre. Y hace ya bastantes años, la última vez que estuve también fuimos y nos comimos, ya con mi hijo, nos comimos una hamburguesa por allá en el malecón. Un abrazo a la gente de Cúcuta que también está cambiando. Queremos también esa transformación en Bucaramanga que poco a poco se va dando. Somos más, ya poco a poco va saliendo más gente progresista y se va ampliando, ¿no? Esa comunidad progresista en la ciudad bonita. Entonces mañana en Cúcuta, ya lo saben, todos, 3 de la tarde, que tengan la oportunidad a llenar esa plaza, a llenar ese parqueadero del Club Cazadores. Llegamos así entonces al final de este contenido, esperamos que haya sido de su total agrado. Esta tarde tengo una actividad con el concejal José Cuesta y también quiero enfocar esa actividad que vamos a hacer, un espacio también destinado a la pedagogía. La pedagogía que tenemos que hacer con el tema de la circunscripción afro, el tema de la circunscripción indígena, el tema de los tarjetones, el tema de la elección de los candidatos y de la elección y de los tarjetones en el exterior, como es este tema. Entonces, esta tarde voy a dedicarme a eso, a generar un material, porque necesitamos hacer mucha pedagogía. Y ya que estamos hablando de pedagogía, entonces antes de irme, para los colombianos en el exterior que tuvimos mensajes este fin de semana en ese gran evento que se dio en el Parkway, pues vean esta información que es muy importante para los colombianos en el exterior. La registraduría activa la inscripción digital para voto desde el exterior. Esto es de Noticias 1 y lo vamos a tomar entonces para darle visibilidad. Un mensajito para la querida comunidad de colombianos en el exterior. Ojo a esto. Continuamos con más información de su interés. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de cara a las consultas interpartidistas y las elecciones presidenciales del próximo año, ya avanza con las gestiones para que las personas que están en el exterior cuenten con todas las herramientas disponibles al momento de votar. Y a través de su teléfono celular escanear un código QR que los va a llevar a un sitio donde con biometría facial van a poder tramitar
todo su proceso de inscripción, seleccionar el puesto de votación en los diferentes ciudades, países y consulados. Si usted se encuentra en el exterior, puede ingresar al siguiente enlace desde su celular o computador o a través del código QR que está en la página web de la entidad electoral. Sin embargo, esta herramienta digital habilitada por la registraduría solo está disponible fuera del país, preparando así a los votantes en el exterior. Recordar que la votación en el exterior es una semana antes, inicia una semana antes, de lunes a domingo. Entonces, que en ese periodo, pues efectivamente utilicen el tiempo para ir a votar. Para el proceso de cambio de puesto de votación en el exterior, deberá ingresar su número de cédula, su lugar de residencia y sus datos personales, el cual posteriormente, a través de la biometría facial, validará la identidad del votante. La Registraduría Nacional tiene su logística casi lista para las elecciones legislativas y presidenciales del año que está por comenzar. Para las próximas consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo del 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya centra sus esfuerzos en garantizar unas elecciones transparentes y ágiles. Desde ya están vigentes los diferentes trámites para las consultas interpartidistas del 2026. Nosotros vivimos un proceso de inscripción de candidatos hasta el pasado 8 de diciembre, proceso que fue absolutamente exitoso, no hubo ningún contratiempo, no hubo ninguna agrupación política y candidato que no pudiera hacerlo a través de la plataforma que nosotros habilitamos. A la preparación electoral para las próximas consultas interpartidistas, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que solo se contará con un tarjetón para todas estas consultas. Hoy ya todos los candidatos y todas las agrupaciones políticas conocen cuál es la ubicación que tienen en el instrumento de votación, es decir, en la tarjeta electoral. El 27 de enero será el último día de plazo para que las colectividades presenten sus preguntas al Consejo Nacional Electoral, el cual se podrá pronunciar sobre dichas preguntas hasta el 6 de febrero del 2026. Y en otras noticias... Bueno, lo importante de todo esto, vamos a hacer una buena pedagogía, ¿no? Como lo vieron al principio de este video, ya hay un link habilitado, entonces también tenemos que, los colombianos, yo no puedo entrar, ya no deja entrar, ya no me deja, el link era este, espere, estoy escuchando por acá, pero para que hagamos la tarea, ustedes también allá, colombianos fuera del país, para que accedan a ese link, espere que estoy acá viéndolo, a ver, este enlace, ahí está. Inscríbete online 2026.registraduría.gov.co. Nosotros no podemos hacerlo como lo vieron en esta nota, queda bloqueado, eso solamente se puede hacer a los colombianos. Los colombianos en el exterior pueden entrar a ese link. Entonces, ahí queda la tarea. Inscríbete online 2026registraduría.gov.co. Recordamos que las inscripciones para el Congreso ya se cerraron, pero quedan abiertas las elecciones para las inscripciones para la presidencia, para las presidenciales. Esas inscripciones están abiertas, habilitadas hasta el 31 de marzo. Así que no dejemos la tarea. Si no hicieron la tarea para la elección al Congreso de la República, pues hagamos la tarea para las elecciones presidenciales. Un fallo no haberlo hecho para las elecciones al Congreso, si no lo hicieron, claro está. Entonces, ahí está, inscríbete online 2026, registraduría.gov.co. Ese es el link para que se inscriban. Repito, nosotros vamos a hacer toda esa pedagogía, la vamos a hacer bien hechecita, vamos a traer, incluso voy hasta imprimir los tarjetones que por allá los han publicado, voy a imprimirlos para hacer este trabajo de pedagogía que tenemos que hacer. Pero repetimos entonces, colombianos en el exterior, vayan entrando, inscríbete online 2026.registraduría.gov.co/. Entonces, clave eso, ahí lo tienen. Pero repito, también lo haremos en un video explicando todo eso y empezaremos con esa campaña pedagógica a partir del día de hoy. Llegamos así al final de nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado. Si tengo todo ya lo hemos tocado. Esperamos que haya sido todo de su agrado este contenido y nos vemos en la próxima. Les envío miles y miles de bendiciones a todos. Unas gracias eternas, totales, infinitas por su respaldo, por su apoyo, por sus muestras de solidaridad ante ese momento tan desagradable que tuvimos con la policía y en especial, pues por supuesto, mi hijo. Ahí estoy lidiando con él. Él no quiere salir, quedó pues por supuesto traumatizado, o sea, me lo pasearon por todo el barrio esposado, llevado así, aquí cogido de la chaqueta, me le tiraron una gorra, en fin, me lo trataron como se les dio la gana. Él no quiere salir y ahí vamos, porque como les dije en el video del sábado,
Él lo que estaba pensando era devolverse a Colombia, que quería devolverse a Colombia. Ayer ya por lo menos me dijo, papá, cambiémonos de barrio, estamos aquí, ¿no? Sentíamos miedo el día de ayer, y es que parte es fácil identificarnos por parte de esta gente, es fácil identificarnos porque nosotros también íbamos con Mateo. A Mateo también, yo iba con mi perrito y ahí tuvimos que estar con Mateo prácticamente las 4 horas que me lo tuvieron ahí encerrado en el CAI esposado. Es que no fue nada, no fue cualquier tontería. Fueron 4 horas de maltrato, tanto verbal como físico, porque a mi hijo incluso le pegaron en la cara cuando me lo llevaba esposado. Y a mí también me trató como se le dio la gana, le faltó fue que se metiera con el perrito. Entonces, pues, estamos en esa tarea. Yo les he pedido, yo les he dicho y he leído muchos comentarios, muchas personas me están ayudando para el tema del apartamento, se los agradezco en el alma, porque de verdad es que no encuentra uno salidas. Yo digo, en medio de todo, pues por el lado del trabajo a mí me ha ido súper bien, he tenido contacto con grandes personas, con ustedes, con toda la gente que me encuentro en las calles, por supuesto, esto ha sido maravilloso, pero en el tema personal de nuestro traslado ha sido una tortura. Desde que llegamos, pero nada de eso nos va a debilitar y nos llena de fuerza, esos mensajes, esos abrazos y todas esas manifestaciones de apoyo hacia nosotros. Se los agradezco con el alma y no nos vamos a devolver. Vamos a ver mi hijo, pero por lo menos yo, bueno, uno no puede decir no digas nunca porque tampoco puedo pues dejar a mi hijo abandonado o solo por allá en España, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos consensuando eso, que él se tranquilice más, que vaya cambiando el chip y que sepa que hay cosas, pues allá son diferentes, acá son diferentes y que tenemos que acoplarnos a lo que ocurre acá sin acostumbrarnos a los maltratos y a eso. La denuncia la vamos a hacer, vamos a ver de manera anónima cómo podemos manejar este tema para que evitar, que uno no sabe, es que uno no sabe, y uno, mejor dicho, mejor calladito, porque uno sabe la policía cómo actúa, ¿no? Triste todo eso. Ojalá también esa policía humana que se esperaba que en este gobierno se diera, pues que se haga realidad, porque todavía ve uno elementos terribles. Ayer, precisamente, me fui con mi perrito, me fui solo, nos fuimos los dos al parque de los hippies. Ahí había una pantalla, estaba viendo a Millos, otra vez perder, estaba viendo a Millonarios y lo que uno ve ahí, alineados con la policía. Terrible. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones, abrazos a esa querida comunidad que tenemos fuera del país. No los olvidamos, los tenemos presentes y por supuesto los necesitamos para que ese triunfo del 8 de marzo y el triunfo en las presidenciales sea una realidad. Nos vemos, ya he hablado muchísimo. Gracias.